Échale foco y estamos, pero... Claro, ahora nos enfocamos un poco y ya está. Está bien, está cuadrado, se llega. Sí, estamos locos. Claro, lo que pasa es que el foco no es lo mismo para todos. Para algunos lo ven fenómeno ahí y otros lo ven fenómeno así. Ahí vamos a tratar de poner un foco intermedio, así lo vemos todo bien. Y yo tampoco. Yo creo que ni sabe lo que hay. Y ahora como vienen los focos alerta. Bueno, vamos a seguir. Habíamos llegado a una imagen como esta. Un poco estábamos hablando de las normas de comunicaciones. Nosotros los más grandecitos estamos más acostumbrados a las normas. Los chicos más jóvenes uno le habla de normas y dicen, no, pará. No hay normas. Pero bueno, digamos, el mundo sin normas no existe, ¿no? Creo que les comenté que uno de los ejemplos típicos son esos dos bebés que quieren los dos, hay un chupete para cada uno y bueno, primero hay un solo chupete y el más fuerte agarra el chupete y se lo quita. Después ponen otro chupete más y cuando lo va a agarrar el bebé más débil, el más fuerte se lo quita de vuelta. Entonces es como que un mundo sin normas no existe, porque si traen, también compremos otro chupete más, le damos otro chupete más y otra vez el más fuerte le quita el chupete al más débil. Claro. Entonces, tiene que ver con eso. La norma ahora es Estados Unidos y... Claro, ellos definen y se acabó. Entonces un poco... se queda con todos los Sí, el más fuerte hace las normas y se queda con todos los chupetes. y se queda con todos se queda con todo. Pero le gana Es más, Bueno, así que bueno, un poco el tema de que la tenemos que estudiar o por lo menos enfrentarla y saber que tenemos que buscarla y si nos tenemos que hacer algo, diseñar algo, tenemos que ir a las normas, por lo menos de las cosas que ya existen. Hoy se está en un gran impulso a la academia, a la universidad, de ITU y de otros lugares de normas. Se está pidiendo a las universidades que escriban las normas, porque son más puros. O sea, la universidad estudia la ciencia, estudia realmente la cuestión técnica bien, y entonces de alguna forma no tiene interés en decir vamos a imponer esta norma porque ya Motorola la desarrolló. Vamos a decir, no, impongamos una norma que sirva, o sea, que sea buena. Entonces se está pidiendo mucho a las universidades que aporten, así que bueno, es el estado de las cosas actuales, ¿no? De hecho se está trabajando ya en las normas de la nueva generación de los celulares, o sea, se espera un mundo muy conectado y con velocidades de gigas al celular, o sea, gigabit por segundo al celular, o sea, donde uno pueda todo tenerlo en línea prácticamente, ¿no? Y para lograr eso, bueno, hay que hacer normas por todos lados, normas a nivel radioeléctrico, hay que hacer normas a nivel transporte de información entre las torres de comunicación de los celulares, etcétera. O sea, hay que trabajar muy duro y se habla de que en 2023 tiene que estar todo normado ya y empezar a funcionar, ¿no? Así que por eso se pide que justamente la universidad aporte, porque como decimos, es más pura, ¿no? Y hay mucha más gente investigando y por ahí encuentra cosas que para el privado que diseñó, él busca que sea vender mucho, digamos, así que sea rentable. Entonces por ahí va a tratar de mover las normas para el lado que le viene bien, ¿no? Pasa que por ahí sacan normas para patentar algo. Claro. Por eso, incluso, o sea, de hecho hasta la universidad puede patentar, o sea, pero claro, ¿no? A veces no se anima, a veces la continuidad es compleja. Los grupos de investigación arrancan y terminan y quizás no terminaron el trabajo y no lo sigue otro, entonces a veces es más complejo desde la universidad lograrlo, pero se logra. O sea, hay gente que ya está trabajando en el tema. Bueno, en forma general, nosotros vamos a trabajar en las normas en un punto tal en que vamos a interconectar nuestros DTE con nuestro DC. DTE era nuestro terminal, nuestro equipamiento de terminal, Data Terminal Equipment. O sea, el elemento que da datos, la computadora, un teclado, lo que sea, o un servidor, por ejemplo. Y nuestro DCE, que es nuestro sistema de comunicaciones, nuestro aparato para comunicar. Entonces, las normas que vamos a estudiarlas nosotros en este punto, digamos. Este grupo de normas que vamos a trabajar. Esas normas
se definen a grandes rasgos, ya lo habíamos un poco mencionado en la parte de historia, no se recuerdan ni yo tampoco, pero bueno, la época de historia, cuando hablamos un poquito de la historia, hablamos de que se fueron definiendo las normas y se dieron tres grandes características o indicaciones para las distintas normas. La parte funcional, la parte eléctrica y la parte mecánica. Definir la parte funcional, bueno, es un poco lo que hace cada una de las señales, o sea, cuando yo voy a interconectar cosas de este lado a este lado, qué hace cada una de las señales que permite la interconexión. Y ahí tenemos dentro de las funcionalidades masas, datos, control, tiempos y señales secundarias. Esas son las funcionalidades de las señales. En la parte eléctrica estamos hablando de las tensiones o corrientes que podríamos utilizar en las normas, y si el sistema es balanceado en cuanto a su forma de armar el conexionado, la impedancia de los cables, o sea, todo lo que tenga que ver con lo eléctrico puramente. Ahí se trabaja en la zona eléctrica de las normas, ¿no? Y la parte mecánica tiene que ver con el conector a utilizar, los pines, las señales, o sea, de todo lo otro, o sea, de las funcionales, con las tensiones que les corresponden, en qué pin, en qué patita de los conectores van ubicadas esas señales. Un poco eso establece la norma. De hecho, yo puedo tener dos conectores que son compatibles totalmente, pero está trabajando en normas distintas, y bueno, no normas distintas a nivel eléctrico. Bueno, algo puede pasar, puede que no funcione, puede que se rompa, que se queme. El mismo conector y funcionalidades distintas, donde espero transmitir información, recibo una señal de control. Bueno, o sea, por eso es que las normas se establecen y ahí se hace la unión de los tres elementos en la norma determinada. Según, como decimos, según el origen de la norma, en algunos casos se separan y cada parte tiene un código distinto, y en otros casos la norma es integral, o sea, habla del conector, de la parte eléctrica y de la parte funcional, todo en un solo caso. Un poco como decimos, estamos trabajando en este lugar, y en este lugar nosotros podemos tener dentro de los DTE posibles PC, host, equipos de información digital, cualquiera, ¿no? Dentro de este otro lado tenemos lo que llamamos modem, adaptadores de señales, y podríamos tener otro DTE y vamos a ver cómo los podemos interconectar. Cosa que se puede dar tranquilamente en este tipo de normas. Bueno, no habíamos visto la historia, mirá vos, yo creo que la habíamos visto. Sí, lo habíamos visto. ¿La habíamos visto? Sí, Entonces, bueno, lo pasamos rápido, es un poco la evolución. Parece que fue ayer, 1960. Nada, cada uno hacía lo que quería con el chupete, ¿no? Allá arriba. Cada uno hacía lo que quería y se conectaba como podía con sus propios equipos. Y después empezamos a normalizar. Y bueno, marqué algunos hitos, pero no los vamos a ver ya en las normas, ¿no? Algunos cambios importantes. Estos son los apuntes que están subidos en la página, ¿cierto? Esos apuntes están subidos en la página. Así que bueno, estoy tratando de llevarlos para que ustedes lo manejen de la misma forma. Bueno, este es otro esquema en donde decimos, bueno, dónde estamos trabajando, ¿no? El esquema de arriba es decir, bueno, utilizo la norma realmente con la idea de la comunicación entre dos equipos que están distantes. O sea, nació la serialización por esta necesidad de comunicar equipos distantes, y la idea es utilizar un solo canal de comunicación, un solo cable. No pasar todos los bits juntos, sino pasarlos uno atrás de otro. Bueno, nace de esa forma. Y estos son los ejemplos típicos de conexión, ¿no? Ya estos ejemplos son trabajando con DTE contra DTE, o sea, utilizar la norma colocando DTE contra DTE. Podrían haber más ejemplos, acá está todo orientado un poco a la computación, pero ustedes pueden pensar en un DTE contra un PLC, en una estructura de control de... Claro, de control de procesos en un tren de laminación, o sea, pueden pensar en todo tipo de ejemplos donde van a encontrarse con esto. Creo que hoy muchos PLC siguen trayendo los conectores RS232, los siguen trayendo. Hoy los equipos de comunicaciones, por ejemplo, para programar un switch, un router o equipos de comunicaciones siguen trayendo el conector RS232. Y si no, bueno, hoy se puede adaptar, o sea, ya hay una estructura con el USB, que es un tema que también vamos a ver. Bueno,
Imagen conocida por más de uno. Un poco ahí estamos hablando de la norma y estamos diciendo que dentro de las especificaciones mecánicas utilizamos conector de 25 pines o 9 en la época de la PC, año 80, también parece que fue ayer, nace la PC personal. O sea, cuando dijeron la computadora personal, fue un gran boom, ¿no? Porque antes las computadoras estaban allá, los hosts, y si alguien tenía posibilidad de trabajar con computadora porque trabajaba en alguna cuestión con datos, un banco, cosas así, pero el resto no veía las computadoras en ningún otro lugar, y después de repente en el año 80 IBM, o sea, en realidad esa época fue bastante fuerte porque aparecen las Mac, o sea, la Mac hoy se llama Mac, la Apple, Radio Shack y una serie de empresas, pero bueno, lo más notable fue el impacto de la PC de IBM, porque de alguna manera sacó todos sus circuitos al público para decir, bueno, quien quiera hacer algo compatible con IBM lo puede hacer, y le damos la oportunidad de que la gente en su casa tenga una computadora personal, o sea, que lo pueda tener para él, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vino todo esto? A que en ese momento aparece el conector, se cambia el conector de 25 pines a uno de 9, porque de esa manera se podían poner en la computadora varios conectores de comunicación RS232. Se llegó a tener estructuras en donde una computadora personal considerada de esa época, con un 8286 como procesador principal, Intel, podía tener hasta terminales, ¿no? Evolucionan cosas como los Unix, los parecidos, ¿no? Los Xenix, aparece el Linux. Toda esa es una época bastante movida, digamos, de la informática. Y bueno, y se lograba casi con una computadora personal tener esa arquitectura clásica de tener un host y terminales. El host era una computadora personal un poco más potente, y los terminales podían ser otra computadora personal más pequeña o agregar los terminales. O sea, fue evolucionando bastante movida la cosa, ¿no? Entonces, bueno, aparece ese conector de 9 pines, y bueno, claro, ahí empezamos a tener algunos temas, ¿no? Ya vamos a ver las señales, pero de hecho que esta simplificación de 25 a 9 implicó perder un montón de señales, ¿no? Lo más drástico, digamos, fue el hecho de que este conector no tuvo la capacidad de trabajar en comunicaciones sincrónicas. El anterior tenía posibilidad de trabajar en sincrónico y en asincrónico, porque entre todas las patitas que tenía tienen los relojes, ¿no? Para poder acompañar la señal. Hicimos una gran división entre lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? El sincrónico necesita que el reloj esté al lado, lo acompañe para sincronizar los bits en la serialización. El asincrónico no lo necesitaba. Entonces, bueno, ese cambio de conector genera una pérdida. Se dejaron algunas señales de datos y algunas de control, y los relojes de temporización se perdieron, o sea, no se pudieron usar porque no había más patitas, ¿no? Igual, bueno, ya para esas aplicaciones andaba bien, no necesitaba ese conector. Pero bueno, prácticamente todas las señales tienen un nombre, pero hay una buena cantidad que son secundarias, están definidas de alguna forma por la norma, y algunas fábricas, algunas empresas asignaron después, a las que no tenían asignación, le asignaron algún nombre o alguna señal. Pero bueno, ahí está un poco para... La idea de la imagen es ver el tipo de conector a nivel de hardware, los nombres de las señales, y lo que no decimos acá es a nivel eléctrico cómo es la norma. Pero lo vamos a ver en las próximas imágenes. Esto corre es que está corriendo para cualquier lado. Ahí está. Bueno. Yendo concretamente a la especificación eléctrica de la norma, vamos a decir que la norma RS232C o la B24/28 utiliza lo que llamamos una tensión simple, no es una norma balanceada. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una señal de masa, referencia de todas las señales, y entonces las señales están todas referidas a masa, y
lo contrario sería balanceado, significa tendríamos dos señales que no están referidas a masa, sino simplemente llevan tensiones complementarias. Cuando una está en 1, la otra está en 0. Grandes rasgos, ¿no? O cuando una está en 10 volts, la otra está en menos 10 volts. El receptor que mide la diferencia. Y como mide la diferencia, no importa si está referido a masa. Yo puedo tener más 10 volts, menos 10 volts, puedo tener un ruido eléctrico encima, sube todos los potenciales, pero el receptor no mira los potenciales respecto de masa, mira los potenciales entre ellos. Al mirar los potenciales entre ellos, limpia el ruido, por así decirlo, ¿no? Entonces esa es un poco a grandes rasgos la gran diferencia, ¿no? La RC232 trabaja en tensión simple, o sea, ya podemos empezar a pensar que es un poquito más propensa a ser invadida por el ruido eléctrico. Las distancias que se permiten a través de la parte eléctrica entre 15 y 30 metros, dependiendo del cable utilizado, y es una norma que llamamos punto a punto, es decir, hay un transmisor contra un receptor. No tenemos un transmisor y múltiples receptores, no tenemos múltiples transmisores y múltiples receptores, como podría ser en algún caso deseable. Vamos a ver que hay normas que sí lo admiten. Y en el orden de los 20 kbps es la velocidad que admite la norma. Un poco estos son las características generales de las especificaciones eléctricas. Tensión simple, no es balanceada, las distancias en el orden de los 15 a 30 metros y una señal, una estructura de comunicación que es punto a punto. Un transmisor hacia un receptor. Un poco eso se esquematiza en este esquemita de acá. Cuando ustedes lo vean por ahí dibujado, podemos decir que la norma trabaja de esta manera: un transmisor y un receptor. En un sentido, vamos a ver que hay posibilidad de transmitir en sentido contrario. Bueno, estos dos esquemas más o menos dicen lo mismo, pero están vistos desde dos puntos de vista. Acá estamos hablando de los datos y el control, y acá estamos hablando del transmisor y el receptor. El transmisor, la norma establece que entre más 15 voltios más 5 volts es lo que llamamos un cero lógico a nivel de datos, es lo que llamamos el espacio a nivel de datos, y es lo que llamamos activado desde el punto de vista de una señal de control. Como estas tensiones aplican a todas las señales que vamos a trabajar en la norma, a todas, o sea, en cualquier parte del conector que yo mida, voy a tener tensiones que están en esos rangos. Ya sea señales de datos, o sea, los bits serializados, los relojes o las señales de control. Por eso es que un poco dicen varias cosas en el mismo casillero. O sea, el cero lógico en cuanto a una estructura de datos lógica, espacio en cuanto al nombre tradicional que ha tenido las señales de series, y activado en cuanto a si se tratara de una señal de control. Después hay una zona indefinida, o sea, si hubieran tensiones en este valor en el transmisor, está roto, está quemado. O no es la señal de transmisión, no es una señal de salida, sino que posiblemente es una señal de entrada, o está quemado. De menos 5 voltios a menos 15 voltios es lo que llamamos el 1 lógico, desde el punto de vista de señales lógicas, la marca a nivel de comunicaciones, y desactivado desde el punto de vista de las señales de control. Eso es lo que vemos en el transmisor. El receptor, como justamente recibe la señal que viene desde un transmisor, más o menos la nomenclatura es la misma, lo único que notamos es algunas pequeñas diferencias. Más 25, más 3, menos 3, menos 25. Esas pequeñas diferencias tienen que ver con el hecho de que el receptor de alguna manera tiene que tener un rango un poco mayor para poder recibir señales que podrían tener una caída de tensión, por ejemplo, típico. Entonces, de alguna manera se le da un margen mayor al receptor para que pueda recibir un poco más, o sea, para que no esté tan marginal. Si nosotros decimos más 15 y más 15 de este otro lado, y la tensión se cae un poquito, bueno, si cae un poquito estamos dentro del rango, pero podría ser que viniera más grande y se podría romper el receptor. O sea, por eso es que tiene esta pequeña diferencia en cuanto a los límites del receptor. Está preparado para recibir un ancho mayor. Por supuesto sigue siendo indefinida la zona del centro, ¿no?
si viene algo en esos niveles, no tiene cómo interpretar si es un 1 o un 0 lógico, si es una marca o un espacio, si es un activado o un desactivado, si se tratara de una señal de control. Bueno, lo mismo estamos... este esquema más o menos dice lo mismo, nada más que acá hemos separado entre funcionalidad de datos y funcionalidad de control. Y entonces decimos 0 lógico, 1 lógico para los datos, y decimos entre qué rango tendrían que venir o estar, sería para el transmisor. Y acá decimos para el control, activado o desactivado, trabaja con esta tensión. Lo típico, la práctica, las computadoras tienen en general para otras funcionalidades más o menos 12 voltios en sus fuentes, y entonces se usan más o menos 12 voltios que está ahí adentro. Así que en general las computadoras que tienen RS232, si uno mide, no va a encontrar 25 volt ni 15 volt, va a encontrar 12 y menos 12 típicamente, porque aprovecha una otra fuente que ya está dentro de la máquina para otros usos, y bueno, esa es la tensión con la que alimentan los transmisores. Los receptores respetan esto, por supuesto, si viniera más lo va a recibir igual. Así que bueno, un poco ese es la norma. Tengo una pregunta, ¿podría explicarme que no entendí bien la parte de balanceado y no balanceado? ¿Qué significa? Bueno, yo puedo trabajar entre dos elementos. Tengo la masa que los vincula, que será un cable o lo que sea, y tengo la señal que es la señal de datos, de control, reloj o lo que sea. Yo cuando lo mido respecto de esta masa. Eso es no balanceado. Eso significa no balanceado, significa tengo una referencia de masa. Yo podría tener la misma referencia de masa, pero podría tener dos señales y complementarias entre sí. Cuando una va a 1, la otra va a 0. Lógico. O no lógico, no importa. A 1 o a 0. Cuando una va a 1, la otra va a 0. Si yo mido en el receptor respecto de masa, voy a ver ese que va arriba y el otro que va abajo. Hasta ahí está bien, la señal sigue bien. Ahora, ¿cuál es la gracia de que sea balanceado? Si yo le agrego un ruido a eso, ¿qué va a pasar? La que va a 1 se va a ir a 1 más un cierto valor de tensión. La que va a 0 va a estar en 0 más un cierto valor de tensión también. Entonces es muy posible que el receptor no detecte bien, por lo menos esa que tendría que estar abajo y se fue arriba por ruido, no la va a detectar bien. Porque la va a entender mal, va a entender como que es un 1 posiblemente. ¿Cómo resuelvo eso? Yo no miro respecto de masa, sino que miro la diferencia entre las dos. Si mido la diferencia entre las dos, normalmente estos dos posibles cables de una línea balanceada van a ir juntos. Si hay un ruido eléctrico, un campo electromagnético, arrancó un motor o algo cerca de los cables, el ruido va a subir el potencial posiblemente de los dos cables. Si subo el potencial de los dos cables, a nivel masa veo que los dos se fueron a otro valor. Pero si los mido entre ellos, no, porque el ruido lo afectó a los dos cables en la misma proporción. Entonces, si mido diferencias, mido siempre uno está en alto y el otro está en bajo. Ese es un poco el concepto. Claro, le da mayor inmunidad al ruido. Hay muchas otras alternativas para resolver ese problema del ruido, pero esa es la mejor, digamos. Soportar ese tipo de estructura. O sea, sobre todo cuando nosotros hablamos de ambiente industrial y no tan industrial. Estos elementos, con los balastos, las bobinas que tienen, si yo pasara un cable por arriba del cielo raso, lo pasara de acá para allá, seguramente lo mido en la punta voy a encontrar cualquier cosa. Porque estos elementos generan una onda electromagnética elevada en 50 ciclos, más armónicos, más qué sé yo cuántas cosas más, y se le suman al cable. Seguramente si mido del otro lado voy a encontrar niveles de ruido muy elevados. Una señal balanceada posiblemente resuelva todo ese tipo de problemas. Sí, ustedes van a decir, sí, pero los voltios están. Sí, los voltios están. Seguramente el receptor tiene que estar preparado para soportar individualmente en cada una de las entradas esos valores de tensión elevados, ¿no? Es lo que se llama rechazo a las tensiones en modo común. O sea, sí. Perdón, esos valores no son los 25 volt que dice la norma como máximo. Eso dice la norma para entender la señal. Sí. Ahora, seguramente el receptor debe estar preparado para recibir 200 volt, por ejemplo. Pero, de hecho, 25 para arriba los debe interpretar igual. Una cosa es, digamos, lo eléctrico, digamos, todo lo que le agregue yo al circuito eléctrico para que se soporte los ruidos eléctricos y todas las demás cosas.
Y otra cosa es lo que nos dice la norma, tiene que ser así. Esto lo tenemos que aceptar, digamos. El receptor, si no acepta estos campos, no está en norma. Típico decir, ¿qué pasó? Y no está en norma. Ya, chao. Y ahí zafamos de todos los problemas. La culpa es de la norma. Esto, de alguna manera, un poco es a modo simplemente de comparar las dos normas para ir llevándolas, porque siempre vamos a encontrar eso, ¿no? El cartelito. Dice, este es B24. Entonces no es 232. Sí, es 232. Porque se pusieron alguna vez de acuerdo las dos grandes generadoras de normas. Así que bueno, un poco esta imagen lo que hace es de alguna forma ver cómo nombra a las señales cada una de las normas, ¿no? De hecho, la IA, la RC232, se define con letras. Cada señal inicia con una letra que tiene que ver si se trata de una señal de masa, una de datos, una de control, una de tiempo o una secundaria. En cambio, la CCITT-B24 normalizó poniéndole números y de corrido para colmo, así que uno puede encontrar que un mismo número, o sea, no un mismo número, sino puede encontrar un mismo número en varias normas. ¿Por qué? Porque representa lo mismo a nivel de funcionalidad, representa lo mismo, cumple con los mismos valores de tensión, de corrientes de la misma clase, y entonces vamos a ver que ese mismo número está repetido. Incluso vamos a ver algunas otras normas comparativas y vamos a ver que aparece el mismo número en otras normas. No, vamos a poner a investigar y a meternos adentro por qué, pero seguramente es porque tiene que ver con lo mismo. El CCITT medio como que maneja esto así, ¿no? A medida que se le fue asignando números, se fueron asignando y chao, no tuvo una relación. En la otra se le asignó por distintas características. Bueno. Esta parte, si el que quiera se puede dormir, no hay ningún problema, porque de aquí en adelante esto de alguna forma es un poco aburrido, pero bueno, vamos a trabajar, vamos a tratar de entender 2 o 3 patitas más o menos bien, en profundidad, qué sé yo, y después las demás vamos a pasar un poco más rápido. Y como digo, si quieren se pueden dormir sin ningún problema, porque va a ser tan aburrido. Y qué bueno esperar de las normas, ¿no? Es como si uno agarrara el Código Civil y se pone a leer, encuentra tanta cosa ahí, que llega un momento de decir, ¿para qué todo esto? Pero, qué sé yo, para los abogados es genial, ¿verdad? Bueno, yo más o menos le he tratado de ordenar los pines más utilizados en la mayoría de los casos, y por supuesto los que no se utilizan tanto los voy a ir dejando al final. Y la idea es esquemática, de todas las imágenes son parecidas. De alguna manera estamos definiendo dentro de las funcionales lo que significarían las masas, por ejemplo. Las masas, bueno, hay 2 masas en la norma, lo que llaman el protective ground o masa de protección. Es la masa de la tercera patita de los enchufes que nosotros conocemos, ¿no? Es la protección de la persona. Claro, es el chasis, es la protección humana, o sea, para que yo si toco el equipo no me electrocute. Entonces, la carcasa está puesta a la patita de la tercera patita y va a masa. Existe como señal en la norma, es el pin número 1 del conector de 25 pines. En EIA se le llama A, en CCITT la 101. Le he puesto las direcciones, o sea, de dónde para dónde, ¿no? Dónde está el transmisor y dónde estaría el receptor. En la masa, por supuesto, no hay ni transmisor ni receptor, es un vínculo. Y es eso, vínculo de protección contra el choque eléctrico, el cable a tierra de los equipos. O sea que yo encuentro en el RC232, el pin número 1 es el cable de protección. Por supuesto no está ese pin en el conector de 9 pines porque no se prevé. Directamente, como se sacaron un montón de señales, ese no está. Típicamente si se quiere se interconecta por afuera, o sea, se suelda un cable de blindaje entre la carcasa de un conector y la del otro y tenemos el mismo efecto. Si están los equipos enchufados en la misma zapatilla como acá, por ahí no pasa nada, no hace falta siquiera. Ahora, no siempre pasa eso. Si decimos que podemos tener hasta 30 metros y es posible que un equipo esté enchufado acá, el otro allá, y no sabemos si las 2 masas son la misma.
si tiene masa uno y el otro no la tiene. No está en la carcasa del mismo pin. La misma ficha no está. Claro, está en la carcasa, pero si yo no le pongo un cable que vincule, no puedo vincular los dos equipos. Entonces este está a una masa y el otro está a la otra masa, a otra masa. Y yo podría tener diferencia potencial. Es muy normal que en las instalaciones eléctricas el potencial de tierra no sea el mismo en toda la instalación, porque la jabalina está en un lugar y los cables tienen resistencia. Entonces, bueno, en algún lugar puede quedar, y en algunos lugares se lo sacaron, se desconectó, se olvidaron de ponerlo y no tenemos más. Igual yo me acuerdo de en los Centronics que tenían También. el chasis, o sea, la malla Claro, soldada, soldada a la el chasis, carcasa. los dos lados. Claro, ese era de impresión, ese era un cable paralelo. Sí, Pero así todo le mandaban el cacao. Sí, era muy normal. pero no dio el pin 1, digo. Claro, no, pero porque el Centronics no es de paralelo para impresoras y no es de RC232. Ah, ok. Estamos en este, nada más. La otra masa que hay es la que llamamos signal ground y es la masa de referencia. O sea, es la masa de referencia a la que están referenciadas todas las demás señales. Datos y control. En el 25 pin es el pin número 7 y yo puse entre paréntesis en qué lugar ocupa el de 9 en la computadora que tiene 9. Claro, ese sí va porque esa es la referencia de las señales. O sea, nosotros estamos hablando de que las señales tienen más o menos un cierto valor y bueno, tiene que... los nombres que tiene, también no tiene dirección definida y es la señal de referencia, fuente de señales, datos, control, tiempo y secundario. O sea, es la referencia de todas las señales con las que vamos a hablar. Bueno, vamos a esta, es transmit datos, es propiamente el dato serial. Cuando hablamos de serialización dijimos, bueno, se transmite el dato en serie. Bueno, ese es el dato serial, pin número 2, 3 en el otro conector, este nombre, y la dirección es del DTE hacia el DCE. O sea, el transmisor del dibujito recién de los dos triangulitos, el que transmite, está del lado del DTE. Y el receptor está del lado del DCE. El nombre es el mismo, ¿no? Si yo miro un conector de un lado y del otro, se llama igual porque lo establece la norma. Pero es en realidad una señal de salida de transmisión desde el DTE al DCE. O sea, es el dato primario que yo voy a transmitir. O sea, se lo voy a pasar al DCE, que es el que se encarga de comunicarlo al aire, o al cable, o por donde lo quiera pasar, pero es el dato primario, y yo lo estoy pasando desde el DTE hacia el DCE. Jorge, una pregunta. Sí. Y además, hay diferencia, por ejemplo, en un lado considero el pin 2 de un macho y en el otro lado de una hembra. Sí, pero el mismo pin 2. Por eso, sí, el mismo número, pero... El mismo pin y el mismo nombre, se llama igual. Se llama transmit data, pero del lado del modem se llama transmit data, pero si uno se fija es una entrada. Si uno lo verifica, es una entrada. Tiene un circuito electrónico con el triangulito como mostramos recién, el de la derecha. Eso lo establece la norma por una cuestión de comodidad. Es decir, bueno, yo armo un cable que tenga los 25 cables puenteados de uno a uno y lo enchufo de un lado al otro y ya está, funciona. Siempre que sea un DTE y un DCE para funcionar. Todos los cables son el mismo. No así debe no cuando invertí. Vamos a ver el cable cruzado también, Claro. que es la trampa de... La trampa y la posibilidad que tiene este tipo de comunicaciones, el interconectar un DTE contra un DTE, no es típico en... Vamos a ver que cuando vemos el USB eso no se da. Dato serial primario, está condicionado por CA. Estas son las señales que siguen y que las vamos a estudiar. Vamos a ver después por qué están condicionados. O sea, no se transmite datos si no existe esta señal que ya vamos a ver de qué se trata. CB, CDC y CD. O sea, son varias señales que de alguna manera condicionan la posibilidad de transmitir datos. O sea, el que va a transmitir datos de alguna manera tiene que mirar primero. Ya eso estamos a otro nivel, ¿no? Estamos a nivel cachito arriba de lo que es el cable puro. Estamos a nivel de definir qué información voy a transmitir. Estamos en una capa arriba, ¿no? En una capa arriba. Puedo no prestarle atención y transmitir igual. Bueno, otro tema. Y los tiempos que se pueden utilizar si hablamos de comunicación sincrónica son estas dos señales que también están más abajo, que empiezan con D, como vimos recién en el esquema, las de sincronismo, los relojes empezaban con la letra D. Entonces, el tiempo, si en caso de que fuera ese dato de transmisión fuera en una comunicación sincrónica, está
la parte de sincronismo está en estas dos señales. Una o la otra. Habría que ver después cuál es la que vamos a usar. La segunda señal, concretamente, es exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Cuando hablamos de que las comunicaciones tenían la posibilidad de ser semiduplex, ¿está bien? Simplex, decíamos, hacia un lado. Semiduplex, hacia un lado y hacia el otro en distintos momentos. Full duplex era ida y vuelta, simultáneo. Bueno, para el full duplex usamos esta otra señal. O sea, puede ser que mientras estamos transmitiendo pueda estar viniendo alguna información. Eléctricamente es del mismo tipo, es todo similar, nada más que la diferencia es que viene del lugar remoto. Pensando en un sistema completo, es la transmisión que viene desde el lugar remoto que pasó por el sistema de comunicaciones, la recibe mi DCE y entonces entra a mi DTE. Por eso el sentido es el contrario. La diferencia de esta con esta es el sentido nada más. En el sentido de funcionamiento, si yo mido tensiones, etc. Y concretamente es la información que viene del otro extremo. La que va de la número 2, o esta señal, es la que yo envío. La otra es la que viene en el sentido contrario. Y ahí armamos el full duplex. Puede tener hasta distintas velocidades, puede ser, no interesa. Son dos señales, una es la que va y otra es la que vuelve. Y también tiene sus condicionamientos. Y también, si fuera sincrónica, tiene su reloj. Recordemos, el reloj en la sincrónica es esencial. Si no va el reloj, no se sincronizan los bits. Entonces, bueno, tanto en esta como en esta necesitan un sincronismo. Bueno, en esta es el sincronismo de esta señal y este es el sincronismo de esta otra señal. Pueden ser el mismo, pueden ser distintos, pero es el sincronismo que la acompaña. Si no está ese sincronismo, los bits no se sincronizan. Bueno, estas son señales de control. Esto un poco sirve para entender el estado de los dispositivos y la posibilidad de transmisión. Tienen su historia y por eso están. O sea, cuando se pusieron es porque, bueno, en ese momento hacía falta ese tipo de señales. En los últimos tiempos ese tipo de señales posiblemente no hace falta, pero bueno, vamos a explicar de qué se trata. El request to send es el nombre que tiene, se la ve como RTS también. En el dibujito recién donde estaban todas esas cantidades se decía RTS. Y eso implica la solicitud de envío o transmisión. Es como un permiso al módem o al elemento que va a transmitir para poder transmitir la información. O sea, por eso decía, el anterior decía que estaba condicionada. Esta era una de las que la condiciona. O sea, yo pido permiso al módem a ver si puedo transmitir. Decir pedir permiso es como ¿cómo pedir permiso? ¿Qué significa pedir permiso? Significa decir, mira, prendé. Es predisponer a la otra punta. Claro, pero además decir, prendé el transmisor. Pulsar el transmisor. Pensemos en la época. También había comunicaciones de radio en ese momento para transmitir datos. Pulsar el transmisor significa prender el transmisor que comience a modular porque voy a poner datos que van a ser enviados. Un poco ese es el concepto de esta señal. Es decirle al transmisor que se active, activar toda la circuitería que necesito para enviar información. En el modo telefónico es más o menos lo mismo, se envía una señal modulada en audio, dentro del audio. En radio sería por radio y en otros sistemas serían lo que sea. Pero de alguna forma es indicarle al transmisor que tiene que activarse, ¿no? Estate listo. Claro, poner la portadora, levantar la señal porque voy a enviar mis datos. Un poco ese es el pedido, por eso se llama solicitud de envío, request to send, o sea, pedido de envío de información. Ingeniero, Esta es la respuesta. ¿esa es una señal continua o es solo un pulso nada más? No, continuo. ¿Tiene que estar permanente? Se pone para que el transmisor active. Sí, Por eso, pobrecito, en muchos no sistemas, le incluso puede. de radio, típicamente, ya no tanto ahora, pero bueno, sí hay sistemas todavía andando así. La telemetría en nuestra estructura de petróleo, por ejemplo. Usa radio, porque de alguna manera por ahí tirar cable, ahora empezando a tirar la fibra al lado del cable, al lado del caño, van poniendo la fibra. Pero en otras épocas la más fácil era agarrar con un transmisor y chao.
Entonces, para poder hacer la interrogación de todo el estado, de las bombas, de la presión que hay por todos lados, si estaban andando todas las cosas en el campo, y un sistema de radio, VHF, una antena, y al momento de transmitir o de interrogar a los remotos, esta señal era la que le decía pulsar, y transmite los datos, y después suelta. Espera que vengan los datos, y vuelve a transmitir y vuelve a recibir. O sea, por eso esta señal, como digo, tiene mucha historia, porque se ha usado históricamente para muchas cosas, pero era la típica señal de decir, quiero enviar información. Sí. Sí, no, que ese sistema se utilizaba mucho en los sistemas colgados antes. Claro. Pooling, claro. Un máster y el rey. Claro. Había un equipo de máster. No sé si tan antes. En muchos casos se sigue usando. Lo que pasa es que van cambiando las tecnologías, o sea, quizás se va pasando en algunos lugares, digamos, si alguno trabaja en esa área, ve que el campo es duro, o sea, y que hay distancias y que hay cosas complejas. Hoy, ¿qué van haciendo? Ahí, cuando van metiendo un caño para hacer un poliducto o lo que sea, paralelo le mandan una fibra óptica y entonces interconectan todos los lugares donde está eso, tiene su conexión. Digamos, los montos que se manejan de plata alcanzan para que la fibra óptica sea nada frente a lo demás, ¿no? Los caños, el tema del calor, el vapor para no enfriar los... O sea, entonces tiramos una fibra óptica de centavos, aunque la fibra óptica es cara, se transforma en nada, ¿no? O sea, es realmente... pero pensemos en tiempos atrás y bueno, los que hacían los caños, ni se preocupaban ni siquiera se iban a ir a ver si las bombas andaban. Ellos agarraban su camioneta y iban y recorrían el campo y veían si las bombas están andando. Y se pinchaba un oleoducto por allá y se enteraba, qué sé yo, cuando iba al día siguiente o 2 días después, cuando pasaba por el mismo lugar y veía el manchón de petróleo en la tierra. Yo recuerdo que trabajé en un tema de un equipo así, lo que usted llama poleado, sí, es pooling, hace un chequeo, máster y esclavo, y hubo un problema, o sea, se rompió en realidad, cayó un rayo y destrozó toda la instalación del máster. Entonces, una empresa que era una empresa americana, que estaba la última generación de todo, en ese momento eran transmisores de VHF, y, o sea, era la última generación, pero era la última generación del momento, ¿no? Se quedó sin ver, o sea, se quedó sin saber qué estaba pasando. Y justamente se rompió un oleoducto, empezó a perder petróleo y se enteraron 2 o 3 días después. Entonces era como una locura lo que pasó, o sea, ¿qué tuvieron que hacer? Y meter toda la gente, todo, administrativo, gente del campo, todo, subirlo arriba de una camioneta, alquilar camioneta y qué sé yo cuánta cosa más para ir a recorrer por todos lados a ver qué pasaba, porque no tenían cómo visualizar. Entonces, bueno, todo esto viene de esta señal, ¿no? Que el transmisor de ese tipo de estructura, o sea, se usa y se usa en muchas otras cosas cuando se usa esta comunicación. La señal de abajo es la respuesta. De alguna manera, el DCE, eso tiene este sentido y esta tiene sentido contrario. Esta es la respuesta. Es decir, está listo para transmitir. ¿Qué significa eso? Que el transmisor puso portadora. Pensemos en equipos. Años atrás, yo pulsaba y no era tiempo 0 segundos, no. Era varios milisegundos hasta que el transmisor levantaba y empezaba a modular. Entonces esa demora, yo no podía transmitirle datos inmediatamente, pido transmisión y le mando los datos. No, tenía que esperar que los datos estuvieran en transmisión. En la actualidad, por supuesto, se puentea y se acabó. Ahí se da cuenta que está, o no, o la utilizamos si hace falta. Pero eso, como decimos, está en una capa arriba. Es decir, a ver, ¿qué hago con esta señal? Esta es la señal. ¿Qué hago con la señal? Está en una capa arriba. Bueno, esta es otra señal del mismo estilo, pero esta está un poquito arriba, digamos, en cuanto a su funcionalidad. Acá estamos hablando de que los equipos están prendidos, simplemente. O sea, están en condiciones de trabajar. O sea, la otra era solo para transmitir. Esta se utiliza normalmente para saber si está funcionando. Entonces, se llama Data Terminal Ready. O sea, el terminal de datos está ready, está ok. Está operativo y listo para todo, lo que sea. Va en ese sentido. Y condiciona prácticamente a todas las demás señales. O sea, si no funciona, no podemos transmitir ni recibir información. Y esta es la respuesta. El sistema está operativo también. O sea, el modem también está operativo. El terminal de datos operativo y el dataset
así se le llama, al módem, está operativo también. Típicamente, históricamente también, cuando se empezaron a incorporar las impresoras a la norma, o sea, empezamos a decir, bueno, la impresora en lugar de usar el Centronic, podemos comunicarla en serie también. Bueno, se utilizó esta señal para decir, bueno, la impresora está prendida, o sea, no le mando datos a la impresora si no está prendida. Un poco, también fue una de las aplicaciones de esta señal. O sea que si yo quería hacer un sistemita que donde transmitiera a la impresora, le podía mandar la señal de transmisión y esta señal para saber de vuelta si está prendida, está en condiciones de recibir. Pregunta. Sí, esto tiene algo que ver, por ejemplo, con el sistema Nextel, que lo manda ¿El? el sistema Nextel, que Sí. lo manda el bit para que abra canal y... Eso no, trabaja de otra manera eso. Esto es muy abajo, ¿no? Esto es a nivel cable, esto es a nivel del enchufe de la máquina. Lo otro es una especie de un protocolo a nivel de radio. Es otra cosa, o sea, eso tiene bases en distintos lugares, transmite y recibe el equipo, y cuando uno lo pulsa lo que hace es enviar un código para que el otro que está en otro lugar reciba y lo active. Pero eso tiene que ver con ya a nivel de comunicación. Esto estamos hablando prácticamente de nivel de cable, abajo, en el conector. Y de la norma 232, ¿no? Eso trabaja en otras normas incluso, y es de radio. Bueno, estas no tienen que ver una con la otra, pero sí tienen que ver con las comunicaciones. El Data Carrier Detect lo van a ver como DCD o CD solamente, tiene todos esos nombres, es una señal recibida del receptor y funciona y nos indica que el DCD está recibiendo una portadora desde un sitio remoto. O sea, se estableció la conexión y desde el otro sitio estoy recibiendo portadores. O sea, tengo la capacidad de recibir datos desde el otro extremo. En este sistema full duplex, la parte de recepción está gobernada por esta señal. Esta señal dice, la portadora del otro lado está también activa. Eso significa que yo puedo validar los datos. O sea, si yo recibo datos, esos datos son válidos porque esta portadora es cierta. Decir que esta señal es correcta implica varias cosas, porque seguramente hay que ver qué tipo de protocolo utilizan, y esta señal es viva siempre y cuando estén en el protocolo que corresponde, la frecuencia esté correcta, esté la portadora en el lugar que corresponde. Ahí, del lado del aire y de los módems y de los cables hay un mundo distinto, ¿no? Hay de todo ahí. Y ese de todo se ve desde el lado de adentro de la norma, así. Cuando el Carrier Detect aparece es porque está conectado con el otro extremo y estamos recibiendo información. Se validan los datos de BB, o sea, los datos que se recibe está validándose porque esta señal está activa. Y esta es otra que no tiene que ver. Esta señal, Ring Indicator, indica ring, el ring del teléfono. Típicamente, históricamente, el teléfono sonaba siempre como un ring, porque es una bobina, una campanita, y bueno, siempre. Entonces se llama así. Es la llamada entrante, esto es específicamente para módems telefónicos. No está en otro tipo de comunicación. Lo mismo que antes, se utiliza o no en la capa que sigue de comunicaciones para decir, a ver, ¿qué hago? Está sonando el teléfono, ¿qué hago? ¿Lo atiendo? ¿No lo atiendo? Un poco ese es el concepto. Claro, pensemos en un sistema de esa época y teníamos un host, una computadora, con varias líneas entrantes de posibles personas que se comunicaban o posibles sistemas que se querían conectar. ¿Y qué hacían? Y tenían líneas telefónicas individuales. ¿Y cómo se enteran que lo está llamando? Por el ring. O sea, desde el remoto decían, bueno, yo llamo al número 22222. Llama, suena como suena nuestro teléfono de fijo, y se enciende un LED o se genera esta señal en el pin número 22. O sea, si yo puedo medir en el 22 cuando está sonando el teléfono, en la línea, yo puedo detectar esa señal. No condiciona a nadie, simplemente es una señal, sirve para eso. Y como digo, tiene el valor histórico de que la norma esta abarcó muchas formas de conectar. O sea, el DCE no es un DCE único, ¿verdad? Distintos posibles DCE. Por radio, por teléfono, por microondas, y siguió avanzando. Y por fibra óptica, si yo quiero usar una comunicación como esta, y la parte de señalización no viaja por la fibra óptica, pero por lo menos localmente la tengo que respetar. Entonces posiblemente
Esta ni siquiera pensar que la necesito. Pero las otras, para compatibilizar con los posibles software que haya estado usando en normas, en equipos viejos, tengo que respetarlas. Todas las señales tienen que estar. ¿Qué más? Bueno, los relojes. Me he salteado todas las señales secundarias. Mira, hablar. Señales secundarias tenían no están de hecho en el conector de 9. Y una serie de señales de control así específicas para testeo y todo eso, que bueno, que no sé. Bueno, si quieren ver la norma completa, están todas las señales. Las señales secundarias también tienen un valor histórico. O sea, cuando se establecían comunicaciones entre dos lugares, podríamos tener una calidad de comunicación muy mala, muy pésima. Entonces queríamos comunicar, supongamos, a no sé, 19.200 bits por segundo, pero la comunicación estaba muy mal, había problemas, no sabemos por qué, etc. Las señales secundarias cumplían un valor interesante porque transmitían y recibían señales a, no sé, 110 bits por segundo. Velocidades muchísimo más bajas. Con mucho ruido en la comunicación lograban pasar, porque con 110 bits por segundo es como decir, cuando uno está hablando con otro y que se escucha, no, para, háblame más lento. Háblame más lento. ¿Por qué háblame más lento? Y porque hablando más lento uno puede más o menos seguir la secuencia de lo que está diciendo la otra persona. Acá el hablarme más lento es digital, ¿no? Entonces ese canal secundario servía para que por lo menos los tipos que estaban de los dos lados tratando de poner en marcha el sistema, la primera vez, no cuando ya estaban dando, sino cuando lo estaban poniendo en marcha, ese canal secundario permitía chatear, es decir, che, malo, pésimo, tantos decibeles de señal. Y el otro le decía, bueno, espérate, voy a ver si cambio un filtro, arreglo el equipo, pongo otro modem. Entonces ese canal secundario servía. Bueno, no la vamos a ver las señales, pero son más o menos equivalentes. Estas sí las dejé a propósito, porque son las señales de clock, de los modos sincrónicos. Y aquí hay un tema, ¿no? Esta es la de transmisión. O sea, la señal del pin número 2, que es para transmitir datos, su reloj es este posible reloj. La de recepción, su posible reloj, es este que está acá abajo. Ahora, esto está claro de que el reloj de recepción viene desde el otro extremo, porque dijimos, ojo que el clock lo tengo que mandar junto con la señal. Esto está claro. Lo que a veces no está tan claro, a veces no se dice por qué. Que el reloj de transmisión venga del DCE. En rigor no es un problema, porque el registro de desplazamiento, ese dibujito azul que yo puse con los bits, que ya más o menos deben de haberlos visto con Molina, los registros de desplazamiento, casi, ahí, bueno, ese registro de desplazamiento necesitan un reloj. Ahora, no tienen un investigador que diga, a ver, ¿de dónde viene ese reloj? No saben de dónde viene. Podría venir de cualquier lugar. Lo más importante es que el reloj que sincroniza los bits sea el que desplaza los bits, sea el que viaja. Bueno, en la mayoría de los casos el DCE es el que genera el reloj. Es como si fuera de afuera, si viniera de afuera. Bueno, pero viene de afuera del mismo aparato. Esto tiene alguna finalidad. No siempre los equipos de comunicaciones son ellos los que mandan en la comunicación. Puede haber un máster en alguna parte que es el que manda en la comunicación. Entonces manda el reloj a todo el mundo y este que está en un lugar recibe ese reloj y lo deriva y lo usa para esto. Lo importante que es que el reloj sea el que hace desplazar. No importa si viene del cable de afuera o si viene del cable de adentro, si lo generé local o si lo generé afuera, no interesa. Viene. Entonces, un poco, en el caso de la norma se establece que el reloj de transmisión y el de recepción está en los dos casos dado por el DCE. No, pero en ese caso, por ejemplo, que los dos clocks son entrantes hacia el DTE, Sí. se dificultaría el caso de hacer un cable en un modem, pero digamos de 25 pines. Porque ¿de dónde saco el clock? Si los dos son entrantes y las dos DTE no tienen clock. La próxima diapositiva. La norma establece la posibilidad de que el DTE genere el reloj también. Ahí está el máster, digamos. El que sería el máster, el que va a generar los relojes a todo el mundo, tendría que estar en ese modo. Es lo que se llama el clock interno. DTE con clock interno. O sea, lo genero adentro del aparato del DTE.
Los otros se llama clock externo, o sea, me lo da alguien. Sincronizo los datos a transmitir con ese que me dio alguien. O sea, los datos están sincronizados con ese reloj y esa es la seguridad que yo tengo de que van a viajar bien. Ahora, ¿de dónde salió ese reloj? Bueno, si es externo me lo dio el modem, si no lo genero yo. Ahí está para el null modem. Nos estamos adelantando, parece que están todos como locos. Han afilado, avísenme. Entonces digo, bueno, este tema, ¿quién lo sabe? Y lo dan. No, después vamos a hacer un ping-pong, digamos. De alimentación. ¿Sí? Bueno, un ping-pong. Bueno, sí, lo más importante de este y del otro es que la frecuencia de este reloj es la que nos dice los bits por segundo de la velocidad de la comunicación. O sea, uno mira con el osciloscopio el reloj, esta pata, o la 15, la que sea, y dice qué frecuencia es, de 200 bits por segundo. Esa es la velocidad de transmisión. Es la velocidad con la que está transmitiéndose los bits, recibiendo o transmitiendo. O sea, si uno quiere saber, bueno, esa es la velocidad. Y ese es el límite, ¿no? Incluso, por eso es tan importante que en la comunicación sincrónica uno dice, bueno, ¿desde cuánta velocidad? Sí, de tanto. Más menos que lo que sea. No importa. Si el reloj sincroniza los bits, desplaza siempre los bits, más o menos rápido. Y la información va a viajar a través de lo que sea con su reloj. Y va a ser recibida del otro lado, se va a separar el reloj de los datos y va a ser sincronizando, se va a seguir sincronizando con su propio reloj. O sea, si yo usara esto en una punta, sincronizo con el reloj de transmisión interno. Los datos viajan, me sitúo en la otra punta, estos datos llegan con este reloj, con el que fue transmitido. Y si fuera más rápido o más despacio, o si fuera más o menos 20%, da lo mismo, porque va los datos con el reloj. Pero sí es importante saber que este reloj está sincronizando a estos datos. Claro. Como este reloj está sincronizando a estos datos. Eso se selecciona, uno puede elegir. Ahí está el cable. Esta es una forma de verlo un poquito más con las flechitas, un poco nos indican. Este es el cable típico de cable de conexión de módem o de cualquier otro tipo de aparato de comunicaciones que nos permita trabajar con la norma 232C. Es el cable típico cortito simplificado, digamos, ¿no? Tenemos lo mínimo, la masa de protección, la transmisión, la masa portadora, DTR, ring y los clocks. O sea, con eso mínimo yo puedo transmitir sincrónico y asincrónico sin ningún problema. No necesitaría ningún otro más. El RI, bueno, no puedo no utilizar. Lo que llamamos el cable cruzado, se le llama modem null, es el que permite conectar dos DTE entre sí. O sea, un terminal de datos contra otro terminal de datos. Un terminal de datos contra un host, o sea, dos hosts entre sí para pasar información entre ellos, etc. Esta es una posibilidad. Una. Fíjense que acá es lo que me preguntaba del reloj. Yo puedo hacer que este tenga el interno, entonces este es el de transmisión que va a sincronizar a los datos que vamos a transmitir. O sea, este 24 se va a sincronizar con el 2. Donde llegan al 3 y al 17. O sea, los datos recibidos se sincronizan con el reloj. Y sentido inverso. Podría usar uno solo para todos si quisiera, por ejemplo. Lo puenteo a sí mismo y yo estoy usando... Podría mandar solo un reloj a este lugar y puentearlo con el de transmisión y allá puentearlos localmente. O sea, las combinaciones que quieran mientras yo a cada DTE le haga creer que del otro lado hay un DCE. De esta forma, con los cables cruzados. Yo no quiero ni el reloj, no sé cómo estamos. Pero además, los que están dormidos también, no hay ningún problema. Yo lo entiendo, es una hora complicada. Claro. Fin de Podría bajar la con el rápido que se le da octubre. Que lo veo. Primero de noviembre. Y agradecer que no viene con la chata todavía. Ya se lo he dicho, pero bueno, los admiro. Los admiro a ustedes porque el esfuerzo que hacen es impresionante.
Bueno, estas son variantes, más que todo. Fíjense que tomado de la misma documentación, esta se llama 530, como interfase de hardware, que usa también 25 pines, pero hay algunas, las señales muchas se llaman similares, hay masa, bueno, hay de todo. Pero sí, algunos detallitos, como por ejemplo, transmit data A, transmit data B. Esta es una norma balanceada, ¿no? Esta tiene las dos señales. Creo que usa a nivel eléctrico los mismos valores, pero un transmit positivo. O sea, cuando uno está arriba, el otro está abajo. Cuando pasa abajo, cambia el lugar. Entonces, es más inmune al ruido. Esta se usa para mayores velocidades, ¿no? Receive data A, receive data B, por allá. Los relojes. Receive line signal detector. Por allá hay un reloj. El último de la lista. Claro. Claro. A ver. Pero es B y hay un A. No, está bien. Está por el otro lado. El reloj es balanceado, fíjense. O sea, dos cables para el reloj, un reloj balanceado. Esos son normas mucho más que han hecho. Aprovecharon el conector de 25 pines y balancearon la señal. Entonces se logra más inmunidad al ruido y mayores velocidades. Bueno, esta es otra. Esta ya tiene más cables, ¿no? Más o menos como aquella, pero tiene más cantidad de conexiones. Esta es la B35, esta es una interfaz más usada en comunicaciones de datos. Lo que sería no sé, un router contra un modem digital o un enlace microondas, por ejemplo. Y esta es una combinación, o sea, usa un conector que es muchísimo más grande, más potente, más fuerte. Y es una combinación, porque para las señales de datos y de reloj utiliza balanceado. Y para las señales de control utiliza no balanceado. O sea, es un mix, digamos, de una con la otra. De hecho, hay un montón de patitas que no se utilizan. Lo que hicieron es tener un conector fuerte, pulsudo. Sí. Ya lo van a ver, así se despiertan, les voy a pasar unos conectores y todo. Y ya como examen así de una, bueno, ¿este de qué norma es? ¿Este de qué norma es? Bueno, he tratado de rescatar lo más importante y lo que más les gusta. Claro, hoy existe Google. Sí, con el celular lo pasaba así, te dice, decirle a Jorge que... Bueno, esta es esto es algo que siempre me gusta pasar porque, sobre todo, bueno, muchos quizás ya hasta la conocen, la han visto, la utilizan, etc. Cuando yo se lo enseño a los chicos del cuarto, bueno, muchos todavía no saben ni en qué van a trabajar, o sea que, pero digo, bueno, cuando salgan de acá, justo los contratan en la destilería y le dicen, mira, necesito que me hagan andar toda esta cadena de PLC y trabajan con norma 485, no digan, ay, qué hijo de puta, el ingeniero ahora no me enseñó cuál era la norma 485. Alguien tiene que tener la culpa, es la forma. Bueno, no, esta fue más que todo una imagen que me pareció importante por la comparativa, ¿no? Un poco ahí las preguntas del balanceado y no balanceado se rescatan un poco acá, ¿no? Las cosas más importantes de la 232, que es la que de alguna manera hemos ido viendo, más detallada, y algunas comparaciones con esta otra, ¿no? De hecho, estas dos normas son netamente normas industriales. Se utiliza, o sea, son de hecho mucho más inmunes al ruido y se utilizan así en esas estructuras maestro-esclavo en una planta industrial, en una planta de elaboración de algo, ¿no? Y bueno, ahí están un poco las características, ¿no? Cantidad de dispositivos. Por ejemplo, la 232 es punto a punto, es un emisor y un receptor. O sea, es un cable punto a punto y nada más, no tiene opciones. La 422 permite el punto a punto y punto multipunto. Es decir, uno transmite y todos los demás reciben, escuchan. Por eso decimos que se presta más para esos ambientes industriales en donde hay que controlar una planta. Y yo tengo una pantalla con una escala o algún programa importante, con grafiquitos y dibujitos que me muestran cómo es la planta, así en esquema en la pantalla.
y entonces interrogo a todo lo que hay en la planta, me devuelve información y me la dibuja, me la pone. A ver, acá hay un verde, acá hay un motor andando, una válvula, acá hay una alarma, acá hay 35 grados, acá hay 1500 grados. O sea, toda esa información la pedí a cada uno de los elementos que están en la planta, me la devolvieron, me informaron y la dibujamos en la pantalla. Bueno, esa es un poco la arquitectura donde se usan estas dos normas. Esta es un punto a punto, punto multipunto, puede tener un emisor y hasta 10 receptores a nivel eléctrico. La 485 es multipunto en sí misma y son 32 emisores y 32 receptores. De los conectores, o sea, la parte física de estas normas, ni hablamos porque normalmente son cables, son terminales, tornillitos, porque esto prácticamente puede funcionar con un solo par de cables que recorre toda la planta. Esta podría funcionar con uno o con dos pares de cable. O sea, dos pares de cable más o menos blindados, como para que el ruido no los desarme, no los rompa, no los queme. De cierto tamaño para que los cables de alimentación eléctrica, que suelen ser unos bichos así, no los aplasten y los rompan físicamente. Pero con un par de cables funciona la norma. Esta con un par y esta puede ser con uno o con dos. Entonces no hay conector, o sea, el conector son los tornillos de conexión o algún enchufe que el fabricante del PLC se le ocurrió poner. Sí, a la PC normalmente se llega con un enchufe que tiene que ser compatible. Porque, bueno, modo de comunicación, bueno, duplex completo o semiduplex cuando se usa un solo par. Y esta siempre semiduplex. Como decimos, estas bien, perdón, me comí esto. Emisor receptor 1, 10, 32, 32. Acá esta norma admite tener varios, o sea, todos hablar contra todos, por así decirlo, ¿no? Permite que en la planta tengamos, bueno, un jefe de planta de esta zona y después un jefe de planta de toda la planta que ve lo que pasa en esta zona, en esta zona, en esta zona. Entonces yo tengo que transmitir y recibir y preguntar desde cualquier lugar a todos los elementos que están en el campo, ¿no? Entonces por eso se usan 32, o sea, permite manejarlo así, ¿no? Como dijimos acá, semiduplex. Esta normalmente, este es un par de cables, nada más, un par, así que es solamente semiduplex. No hay por qué asustarse de que, y si alguien quiere mandar información, sí, pero siempre acá hay un máster que es el que habla y los otros contestan. Acá tenemos algunas diferencias interesantes. 15 metros a 19.200 bits por segundo, 19.2, 1.200 metros a 100 kbps. Esta es lo mismo. Cambió, ¿no? 1.200 metros ya es una distancia importante. 30 metros estamos hablando de un cablecito, acá estamos hablando de 1.200 metros en la planta, a esta velocidad. La velocidad máxima, bueno, se da vuelta, ¿no? 19.200 a 15 metros, llega a 10 megabits. Pero por supuesto no podemos usar los 1000 metros, ¿no? O una o la otra. También 10 megabits, 15 metros. Tipo de señal, esta está referida a masa, esta es no balanceada y estas son balanceadas. ¿Ah? Bueno, acá están el 1 lógico que ya vimos y el 0 lógico. Acá se trabaja con estos valores de tensión. Fíjense que son bastante más chicos, pero trabajan balanceadas. B mayor que A mayor que B. Uno sube, el otro baja. Uno sube, el otro baja. Y medimos la diferencia. Nivel de entrada, etcétera. Corriente de salida. 500 mA, en las PC están limitados a 10. Acá trabajamos con corrientes un poquito más importantes. No digamos que son amperes, pero son más importantes que lo que trabajan aquí. Impedancia de salida y de entrada, un poco es la... Fíjense los niveles de impedancia que usamos. 54 ohms, vamos a hablar con resistencia bien baja. Eso ayuda a la inmunidad al ruido también. O sea, un ruido eléctrico normalmente no tiene tanta potencia como para cambiarme un potencial. Entonces con baja impedancia yo lo quemo, lo bajo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No sé ni qué era. Estamos para 2 horas más. ¿Tenemos? ¿En serio? Bueno, antes de pasar a la próxima norma, no, vamos a hacer... A despertar un poco. Claro. Vayan pasándolo en la vuelta. Si vuelve todo, bien.
tanto mejor. Hay algunos que tienen amarito con dulces. Es el grandote. ¿Quién fue el que dijo eso? Ahí está, alguien tiene que adivinar de qué se trata eso. Un conversor. ¿Cuánto tiene? ¿36? ¿Ah? Ese es 36. 36. 8 por 4. 8 por 4, ¿está doble tracción? 8 por 4 Ah, doble tracción. 8 por 4. 8 por 4 Ah, te encargo este. Este para que pregunten. Es DIM. Ese también para que pregunten. ¿Qué tiene ese? 15. 15. No, ojalá 15. No, mira, Ah, 3 3 líneas por 12. Por 12. No, como por 15. No, En 2 segundos. 36. Voy a buscar algo más que tenía que buscar. No, este es 40. No, tenés uno. Acá tenés 40. Claro. 10, 20, 30, Acá 40. tenés como 15 por línea. 15 por línea más o menos. Claro. Yo te lo dije. 16 34 acá. 16 por línea. Y acá tenés 34. Tenés 48. Esto me suena mucho a 44 conexiones, pero ¿cuántos huecos tiene en total? ¿Tiene habilitados? No, en total, ¿cuántos tiene? No, No, en total tiene 24. Son 4 líneas de cuerda. No, son 2 de 8 y 2 de 9. Ese es 34, el que estaba más cerrado. Claro, es 485. Pero esto por el tipo de cable ¿Cómo 485? Sí, pues tiene 32 más. No, pero el 485 tiene 2 cables. No, pero la norma No se usa. esto me suena a cable médico. No, a ver si sale la pornográfica aún. Oh, ¿para dónde va? ¿Qué querés hacer? ¿A irme para atrás? Hacia arriba. La flecha esa, acá. No. No, la de arriba. Avance página y. No, acá. Esa es. Esa es por eso. B35. B35. Claro. B35. Par de terminales más. Ese de red. Ese cable de la 34. consola de los hijos. ¿La qué? De la consola de los hijos. La de programación. La de programación, No va a seguir más. No va a seguir más. Nada. Landini, te traje el coso, se me acuerda que te lo dé.